Buenísimo. Entonces vamos a darle seguimiento a esta serie, o vamos a darle next a esta nueva serie que le hemos puesto la misión. Y justamente lo que queremos ver es esta misión. Ahora, no es que queremos solo explorar y entender esta misión, pero queremos entender el sentido y el concepto de misión. Vivir en una misión. Ahora, todos nosotros tenemos algún sentido de misión porque usted tiene un trabajo, ¿verdad? Espero yo, ¿verdad? O si no, en la universidad tienes una misión, o en la colegio tienes una misión, o en la familia tienes una misión. O sea, algo que debemos cumplir, algo que se nos encargó que debemos cumplir, que debemos hacer. Entonces, varias cosas de las que quiero contarles, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a explorar primero cuál es esa misión y voy a tratar de explicar un poco la misión de Comunidad Nexo. Así que podemos entender de qué se trata. Para nosotros no es solo poner un texto ahí y que qué bonito, poner unos cuadros o unos banners, sino que tenga un sentido para nosotros. La misión habla de lo que hacemos cotidiano. Todos los días hacemos esto para que esto sea una realidad, ¿verdad? La visión es lo que vemos al futuro, lo que proyectamos, nuestro deseo, nuestro anhelo, pero la misión es la que hace posible que esta visión llegue a concretarse. ¿Sí se entiende? Lo que vimos antes en los meses anteriores, los valores son lo que distingue cómo hacemos esto para alcanzar esto. Entonces no está ahí como para poner algo bonito y gastar tinta y hacer un banner, sino que tiene un propósito y la idea es que ustedes se identifiquen con esto y caminemos juntos en esto. ¿Están de acuerdo? Entonces, para retomar donde quedamos la semana pasada, antepasada más bien, Mateo 28, 18, decía así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No hay una excepción de que aquí o allá, o una raza, o un grupo de personas, o un país, sino que dice a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas palabras son las palabras que dice Jesús antes de ascender. Es la última reunión que tuvo con sus discípulos. Y la semana antepasada que estuvimos viendo todo el tema de hacer discípulos, ser transformados y multiplicarnos, quedamos en ese versículo. Y quería volverlo a releer hoy porque conecta también con la misión. Yo no sé si usted nota ahí las palabras de Jesús. Este texto es el que han llamado la gran comisión, el gran mandato. O sea, Jesús comparte eso con los que él había pasado ya 3 años y les dice: ahora sí, les toca hacer lo que yo hice y enseñar y modelar lo que yo modelé a todas las personas. Este reto era muy grande para los discípulos, comenzando por el hecho que eran judíos y los judíos solo querían relacionarse con otros judíos. Y Jesús les dice: hey, es a todas las naciones. Es un reto, es una comisión, es una misión. Y ese texto habla muchísimo de esa idea de que alguien con autoridad te diga: te toca hacer A, B, C y D. Por eso les decía, en el trabajo todos tienen un jefe, todo el mundo sí, lastimosamente, ¿verdad? Hay alguien que está sobre tu autoridad, que está a cargo de tu papel, de tu rol, de tu oficina, que te dice: hoy tenemos que hacer esta y esta tarea. Este es tu trabajo, esta es tu misión. Yo por algunos años trabajé en Intel y en Intel tenían unas metas de producción. Mis años en Intel son de los años más tristes. Un día les cuento esa triste historia. Pero en Intel se trabaja 12 horas con un traje así como de astronauta, con anteojos, con un gorrito como de baño. Mira qué ridículo. Y uno tenía que meterse unas cosas en los zapatos para quitar la estática. O sea, era una cosa espantosa, 12 horas parado en una máquina de pie y haciendo que la máquina funcione. No hay ventanas, no hay luz del sol, o sea, uno realmente entra ahí para decir para dónde agarro. Pero bueno, el tema es que en Intel habían métricas, habían metas. La misión es que usted sacara, ya ni me acuerdo, pero eran miles. Yo tenía una máquina que lo que hacía era como con unos chuponcitos así, es el tecnicismo de lo que yo sé de ingeniería, ¿verdad? Y soltaba los chips literalmente y los ponía en una cinta que los empaca. Y había un carrete como el tamaño de esta mesa y ahí habían no sé cuántos miles de chips. Entonces mi meta, ahorita no me acuerdo, pero era mucho. O sea, la meta era como sacar 24,000 chips en un turno.
Entonces, el operario, en mi caso, yo lo que tenía que hacer es que esa máquina funcionara bien todo el turno, que no se trabe, que no se joda, y hay que poner un montón de material. O sea, uno metía unas bandejas con los chips aquí, la máquina los agarra, y aquí había una ruedita que lo recuerdo, me da escalofríos, fue terrible. Pero entonces me acuerdo que de hecho eso le causaba a la gente muchísima ansiedad, porque tu jefe te decía, tienes que sacar tantos miles hoy, porque si no su output se ve afectado y tal vez, ¿verdad? O te mandaban a otra región. Entonces eso lo cargaba uno con una presión, y desde las 7 de la mañana usted comenzaba dándole parejo y consiguiendo los lotes que tuvieran la chips y todos los demás para poder entrar ahí. La misión es algo que demanda estar enfocado, cotidianamente estar en esto y hacer que las cosas funcionen y que salgan bien. Estoy dando un ejemplo que a mí me trae como ese sentido, como que sí, ansiedad y tristeza y todo lo demás. Pero piensa en su trabajo, piensa en la misión que usted tiene como mamá, quizás, como papá, como estudiante, ¿verdad? La misión como estudiante no es escaparse, por si acaso, ¿verdad? Esa es la que yo tenía en el colegio y de vez en cuando nos escapábamos. Pero la misión es algo con lo que todos podemos entender. Ahora, quiero pasarte aquí para poder ubicarnos entonces en la misión propiamente de Nexo. Y eso es como la hemos articulado. Llevamos tal vez unos 6 meses, quizás 4 meses en esto, y así es como lo que hicimos articular. Es compartir el Evangelio y formar discípulos que crezcan y sirvan juntos. Que usted puede ver cómo esto, si logramos esas dos líneas, estos discípulos de Cristo van a ser formados, que van a ser transformados. Entonces, compartir el Evangelio y formar discípulos que crezcan y sirvan juntos, influyendo, muy importante, a su familia y su comunidad. Si nosotros solo llegamos hasta que crezcan y sirvan juntos, hace que la misión no tenga mucho sentido, porque una buena misión afecta a tu vida y afecta a la vida de los demás. Un ejemplo de familia: si eres un buen hombre, si eres un buen esposo, por ende serás buen papá y te esfuerzas y trabajas y dedicas tiempo y eres afectivo y eres presente con tus hijos, estás creciendo, estás en una relación con tu familia, pero tu entorno, tu familia, está cambiando y está afectando. Una buena misión no solo te sienta bien a ti, sino que le sienta bien a la gente que te rodea. Estas son las palabras claves que queremos estudiar. Recuerden que eso lo hicimos también con la visión. El Evangelio es clave, central en la misión y en la visión. Esta de parte activa, que crezcan y sirvan, y el hecho que estén influyendo. Quiero segregarlo un poquito más acá. El Evangelio se refiere a ¿qué? ¿Cuál evangelio? Podría preguntar uno. Hay varios evangelios. No debería, pero podría decirles que sí. No debería, pero sí. Pero bueno, el evangelio, si usted tiene, extienda una de sus manos, sus dedos así para vérselos. El evangelio tiene que ver con 5 cosas, al menos o fundamentalmente con 5 cosas. Es la vida, el mensaje, el modelo, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Lo vieron? 5 cosas para que lo recuerden. Tiene que ver con la vida, el mensaje, el modelo, la muerte y la resurrección de Jesús. Es interesante porque el Evangelio tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús, su carácter, su propósito, su intención y todo lo que la Escritura revela de Él. Entonces de ahí podríamos sacar una conclusión. Bueno, cualquier exposición del Evangelio que carece de ese sentido de quién es Jesús, de su mensaje, su modelo, y sobre todo no refiere a su muerte, su sacrificio y su resurrección, es un evangelio, pero ya es un evangelio sesgado. Es como cuando usted va a ver una película y sale antes. No sabe quién se murió, quién no se murió, qué pasó, ¿verdad? Entonces, el concepto de evangelio es bastante amplio. Y ahorita les voy a explicar un poquito más. Pero al menos esas 5 cosas en torno a la persona de Jesús. El hecho de que crezcan y sirvan tiene que ver con mi caminar en Cristo. Es nuestro proceso de ser formados a la estatura de Cristo, a la imagen de Cristo, que tiene que ver con ser un discípulo, y influyendo a los demás tiene que ver con acompañar a otros, invitar a otros en ese mismo proceso, en ese mismo caminar. Entonces, estas 2 acciones de crecer, servir e influenciar a otros están en función del Evangelio. El Evangelio es la esencia de la misión de nosotros como creyentes. O sea, quien no entiende el Evangelio, o quien no acepta el Evangelio, o quien no cree en el Evangelio, automáticamente no tiene ningún sentido de misión.
Cuando uno no tiene un sentido de misión, cualquier cosa le da lo mismo, porque no está definido, no está articulado. Es como lo mismo me da una cosa que me da la otra. Entonces, para mí ya esta parte define un montón de quiénes somos, qué queremos ser y cómo queremos hacer las cosas, si definimos muy bien o claramente qué es el Evangelio. Entonces, obviamente quiero enfatizar más en el Evangelio, porque es lo que es claro. Entonces, es la vida, el mensaje, modelo, muerte y resurrección de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero eso tiene una implicación. O sea, ¿qué implica todo eso con respecto a Jesús? Bueno, tiene implicaciones en redención, adopción, justificación y esperanza. Entonces ven que, y ahorita voy a hablar un poquito de esas palabras de domingo, porque no quiero que se desenfoquen mucho y digan qué es y qué no. Ahora vamos a ver un poquito. Pero hay gente que puede entender lo primero sin que experimente lo segundo, porque implica que lo creas con convicción. Ahora, en Latinoamérica todo el mundo conoce de Jesús, bien o mal, ¿verdad? Se le han contado la historia bien o se le han contado mal, pero se le han contado. Y hay un sentido de identificación con Jesús, pero a veces el concepto del Evangelio no es tan claro. Y lo menos claro que yo tengo el concepto del Evangelio, lo menos claro que tengo la misión. Si queremos ser una iglesia, una comunidad de fe con sentido de misión, tengo que tener claro el sentido del Evangelio. Pero bueno, voy a referirme, le voy a contar algo entre nosotros de aquí, que se me olvidaron las notas. Pero quiero ahora extenderme un poquito en el sentido del Evangelio, propiamente en el uso de la palabra y cómo aparece en el texto bíblico. La palabra Evangelio viene de la palabra en griego, que es Evangelium. Para hablar un poquito de esto, Evangelium no es una palabra ni que Jesús inventó, ni que se inventó, ni que estuviera inclusive en el texto en hebreo antes de Jesús. Es una expresión en griego que significa, ¿alguien ha escuchado qué significa Evangelio? Buenas noticias. Evangelio es buenas noticias. Tanto así que se ha encontrado que la palabra evangelio, escrita en otro contexto que no es refiriéndose a Jesús o a la iglesia o a ninguna de estas cosas, se refiere a las buenas noticias. Ahora JP nos anunciaba del Evangelium, de que Dani y Nati están comprometidos. Es una buena noticia, ¿verdad? Jairo y Ale se van a casar en septiembre. Es una buena noticia. Bajó el precio de la gasolina. Evangelium es una buena noticia, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo la expresión en griego sencillamente se refiere a algo que es bueno, a algo que yo puedo celebrar. Entonces, en aquel tiempo un gobernante se iba a encontrar con otro gobernante, pero alguno mandó una carta de paz y dijo, no, ya no nos vamos a enfrentar. Eso es un evangelio, buenas noticias. Entonces es interesante porque la palabra evangelio, después de que Jesús se manifiesta y enseña y modela, muere y resucita, el registro histórico de la palabra evangelio es que comienza a ser usada casi que exclusivamente en torno a la enseñanza de Jesús y la vida de Jesús. Entonces ya solo eso es muy interesante, o sea, una expresión que se usaba en términos generales, ahora comenzaba en el transcurso de la historia a usarse solo en términos de referirse a Jesús y su mensaje. Entonces la palabra evangelio en el Nuevo Testamento aparece cerca de 74-75 veces, refiriéndose a este evangelio, dice Pablo un montón de veces. El evangelio que se nos fue enseñado, que se nos fue dado, el evangelio de Cristo. Después aparece otras 24 veces en el sentido como del verbo, dice evangelizar, que vayan y evangelicen, que vayan y que compartan las buenas noticias. Y un par de veces más aparece en el sentido aplicado a la persona, el evangelista, ¿verdad? Que por ahí Efesios es una de esas menciones. Entonces la palabra evangelio es clave de entender, pero tiene que entenderse en el marco de la vida, mensaje, muerte, modelo, muerte y resurrección de Cristo. Porque en el momento en que yo desenmarco la palabra evangelio y lo aplico a cualquier buena noticia o a cualquier concepto, entonces estoy tergiversando lo que nosotros entendemos y apreciamos por el evangelio de Cristo. ¿Sí están conmigo ahí? Ahora, ¿en qué sentido el evangelio es una buena noticia?
Bueno, el mensaje de Cristo por sí solo tiene valor. La vida de Cristo, el padecimiento de Cristo, el modelaje de Cristo tiene valor por sí solo. No es el que da el mensaje el que le da valor al mensaje, sino que el mensaje por sí mismo tiene un valor. Ya eso es sumamente relevante. Lo que yo estoy diciendo no es importante porque yo le estoy diciendo y sea la gran cosota, porque no lo soy para nada. Pero lo que yo estoy diciendo es importante porque es lo revelado acerca de la persona de Jesús y que tiene trascendencia, tiene estas implicaciones si yo lo entiendo, si yo lo acepto, si yo cuestiono esto y descubro qué significa ese mensaje y qué implicaciones tiene para mi vida. Entonces, el mensaje del Evangelio tiene valor por sí mismo. No depende de si lo enseño yo o lo enseña alguien más, sino que el mensaje debe ser entendido por el valor que significa y lo que revela. Revela el carácter, revela la persona de Jesús y finalmente eso es el plan del Padre, ¿verdad? Dios quiere revelarse. La Biblia en varios versículos dice que siempre ha querido revelarse y se ha revelado en diferentes momentos, en diferentes personas, pero dice Hebreos que finalmente la máxima revelación del Padre está en su Hijo. ¿Dónde lo vemos? En su vida, en su mensaje, en su modelo y en su sacrificio. Ese es el Evangelio. Ahora, ese es el valor del Evangelio que nosotros tenemos y hemos entendido. Pero lo interesante de la misión es que cuando yo quiero compartir ese Evangelio, esa vida de Cristo, esa revelación con otros, parece no tan relevante. ¿Alguna vez le ha pasado que usted está compartiendo esto con ánimo con alguien y que Jesús, mira cómo lo dijo y mira cómo lo enseñó y lo que significa para tu vida y lo que podría hacer y la otra persona está como, ajá, sí, ¿qué más? Y es que hay algo interesante del Evangelio. O sea, el Evangelio no solo revela el estándar de lo que Dios quiere en la persona de Jesús, sino que el Evangelio trae intrínsecamente que revele quién soy yo en torno a esa historia. Un ejemplo rápido. Si Jesús dice, A y B, esto es bueno, la forma de pensar, la forma de sentir y de actuar, esta es la correcta, y yo voy y lo mío es distinto a esto, inmediatamente me hace a mí quedar mal. Ahora, eso no solo es cierto conmigo, es cierto con todos, porque la verdad, lo revelado, marca un estándar que por lo general todos diríamos estamos por debajo. Entonces, ¿están conmigo en eso? Nuestra visión se define por el entendimiento de ese Evangelio. Ese Evangelio tiene que ver única y exclusivamente con Jesús, su obra y cómo lo revela el Padre, y tiene estas implicaciones. Ahora, para entender estas implicaciones, tengo que contarles algo que es muy importante y es en qué contexto estas son buenas noticias. ¿En qué contexto son buenas noticias? Entonces, quiero tomar este tiempo para hablarles acerca del contexto con el que yo creo que cualquiera de nosotros podría afirmar que es el que vivimos, el cotidiano, el de la sociedad. Esto se puede explicar de diferentes formas y voy a escoger estas 3 palabras para desarrollar un poquito cómo este mensaje de Cristo es relevante, no solo por la relevancia que tiene en sí mismo, sino que resulta que ha sido revelado en una circunstancia de vida que yo pensaría que para todos son buenas noticias. Bueno, entonces voy a referirme a lo primero. Voy a tratar de ser muy rápido, pero igual quiero tomarme un tiempo en esto porque me parece que es importante. Hay un sentido universal de orfandad. El sentido de orfandad es no tengo padre o no tengo madre o desconozco quiénes son, ¿verdad? Ahora usted puede decir, pero no, yo sí conozco a mi mamá y a mi papá, no son la gran cosa, pero es lo que prometía en el momento, ¿verdad? Ahora, eso en términos naturales, yo podría preguntar aquí, ¿cuántos fueron criados en una casa donde estuvo papá y mamá presentes, ambos? Ok, vea qué interesante, según las manitas, la mitad o menos. Quiere decir que para el resto, en términos como generales, para el resto, nos hizo falta la participación o la presencia de mamá o papá en algún punto. Quiere decir que no solo en términos universales hay un sentido de orfandad, sino que ya de por sí en crianza hubo carencias. Pero entonces quiero referirme a la orfandad como ese sentido de vida donde tengo falta de claridad de quién soy, de dónde provengo y entonces para qué nací.
o para qué nací de esta manera o de esta forma, o por qué nací aquí en Costa Rica, y por qué papi y mami son así, y por qué. Entonces, el sentido de orfandad lo podemos ver reflejado en una búsqueda de identidad constante, en una búsqueda de propósito y en una búsqueda de valor. Usted se identifica con alguna de estas tres cosas. O sea, podría decir que en algún momento, aunque sea en algún momento de su vida, usted se ha cuestionado estas tres cosas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuál es mi valor? Yo no quiero forzar ningún concepto aquí, estoy haciendo nada más un ejercicio en el que podamos todos notar la sociedad en la que vivimos. ¿Usted ve algunas de estas preguntas presentes en la dinámica social? La gente confundido en ¿quién soy? Sí lo ve poco, lo ve mucho, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi valor último? Entonces, en este sentido de orfandad universal, todos andamos buscando respuestas a un montón de preguntas, muchas de ellas en un sentido filosófico y existencialista. Entonces, ¿para qué nací si yo no decidí nacer? ¿Verdad? Yo no escogí nacer, típico chiquillo malteado con 12 años que no le dejan ir a la fiesta. ¡Ush! Yo ni siquiera pedí nacer. Todo el mundo, ya, pues. Ya, bájale 3 grados a la malcrianza. Pero todos podríamos identificarnos con esto. ¿Para qué soy bueno? Entonces, cuando usted piensa en estas tres cosas, usted probablemente recuerde momentos de su vida en los que usted pensó, sintió y actuó de una manera solo para que un grupo de personas te aceptara y te hiciera sentir valioso. Pero entonces no eras valioso por quién eres, sino porque encajaste y estabas dispuesto a satisfacer el deseo de que hacer esto o hacer el otro. Entonces, por un tiempo hice esto porque esta persona me lo aplaudió y me sentí reconocido y me amó, entonces me sentí bien. Entonces, como que suplí esa gran necesidad de sentirme acepto. Todos queremos sentirnos amados y queremos sentirnos valiosos. Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por esa valía. Personas en relaciones interpersonales tóxicas están involucrados en eso porque les cuesta salir, porque a pesar de que esta persona quizás me maltrata verbal y hasta físicamente, pero de una u otra forma me acepta y me protege. Entonces es como que estoy encadenado porque por rato me siento valioso y amado y amada a que tengo que estar en una relación porque me hace sentir A, B o C, aunque sea una cosa súper pequeña. ¿Sí ven lo que sucede? Alguien se identifica con estas cosas, tal vez no con ese ejemplo que acabo de dar yo, pero en otros, ¿verdad? Entonces nuestra conducta a veces está en función de esa lucha por identidad, de propósito y esa búsqueda de valor. Ahora, esa orfandad universal quiero explicarla con el sentido de que Dios te revela que Dios es Dios. La mayoría de las veces en la palabra de Dios, sobre todo Jesús dice que Dios es Padre. Y que cuando creemos en Jesús, el Padre nos adopta. Entonces, no de casualidad, el Padre quiere reconciliarse con nosotros para adoptarnos. Ahora, escuche esto. Si usted entiende que el Dios se revela como Padre, que es bueno, que es amoroso, que te hizo, que conoce cómo te sientes, qué has pensado, qué ha sucedido en tu vida, hay un valor grandísimo de cuando yo entiendo esto, ese sentido de orfandad se ausenta, ya no está. Y todas estas cosas de las que carecía en algún momento, estoy definido por lo que el Padre dice que yo soy, por lo que el Padre dice que es mi propósito y por la manera en que el Padre me ama. Entonces nunca más ando en la lucha por buscar todas estas cosas de manera externa, porque ya el Padre lo trajo a mi vida como una realidad. No tengo ni que decir nada especial, ni hacer nada especial, porque tengo un Padre que me ama. Tuve carencias con mi papá terrenal o con mi mamá, pero todo eso está sanado, todo eso está resguardado, porque ahora tengo un Padre eterno que me ama y que cuida de mí. Orfandad universal, resuelta. Ustedes creerían, pónganle el nombre que quieran, tal vez no es orfandad, pero ustedes creerían que esto es una realidad en nuestra sociedad. Y dirían que algunos han pasado por ahí. Ok, hablemos de la rebeldía. El ser humano, si tiene una característica, es que es rebelde, ¿verdad? Eso quiere decir que las leyes no nos gustan, los límites no nos gustan, la carretera dice que hay que ir a 60, pero yo le aprieto más, ¿verdad? La ley dice que hay que pagar los tributos y es tanto y tanto, tanto, y uno dice,
busca la forma de no pagarlos, porque las leyes y las limitaciones de alguna manera los vemos como una amenaza. Me hacen sentir menos y yo soy más vivo y más carga que todos los demás. Quiero siempre ver cómo correr la línea, ¿verdad? Yo tengo 3 niños, entonces todos los días estoy viendo a mis hijos siempre tratando de correr la línea, ¿verdad? O sea, papi dijo que podíamos hacer así y esto, pero Lucas y Gael juntos agarran la línea, y si lo movemos, ¿qué sucede? ¿Verdad? Y si en lugar de ver tele 1 hora vemos 2, ¿qué pasa? Es natural, es natural. Hay momentos, quizás hay momentos de su vida donde es más marcado, ¿verdad? Yo pensaría que la adolescencia y la juventud son los momentos más marcados de ese sentido de rebeldía. Yo hago las cosas como quiero y me voy a ir de la casa, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes dijeron esa frase, ¿verdad? Y su papá y su mamá, ok, dele, a ver cómo le va, a ver cuánto tiempo dura. Hay un sentido natural y esto lleva también a conductas adictivas y conductas autodestructivas. Otra vez, sin ninguna idea de forzar pensamientos en usted. Usted ha conocido personas, o usted ve en la sociedad personas haciéndose daño a sí mismos. ¿Ha visto usted en la sociedad personas consumidas por cualquier tipo de adicción? Uno a veces dice adicción y la gente dice sí, piedra y marihuana y coca y heroína y esto. Pero todos de alguna manera, no tengo mi celular aquí, está por ahí, pero alguien se siente adicto a las redes, al celular, también. O al consumo de X y Y cosa, o al juego. Yo conozco personas que el juego, estar en el casino, destruyó su vida y su familia, perdió sus bienes. Uno dice, pero ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? Porque es la naturaleza del hombre. Es el sentido de llevar la contraria, de pensar de que las cosas sean de una manera atenta con mi intelecto. Eso no debería ser así. ¿Cuándo deberíamos entender la ley o las leyes o el sentido de lo bueno y lo malo como algo que me protege? Yo siempre doy este ejemplo. Esas vallas que ponen en las carreteras son límites. ¿Y saben para qué están ahí? Para que si usted falla manejando o su carro falla en algún momento, usted pegue en la valla y que la valla lo logre mantener en la vía, o que usted choque y se accidente. Los límites están en su vida para que su vida para que no perezcas. Pero ¿cómo nos cuesta entender eso? La rebeldía también está asociada con el tema de estoy cuestionando que por qué una cosa es buena y por qué otra cosa es mala. Y la rebeldía también está asociada con yo defino lo que es bueno o es malo para mí. Es el típico yo sé cuándo debo esto. Salud. ¿Verdad? Esto no me domina a mí, yo lo domino. ¿Verdad? No, esto es una aventura, en cualquier momento yo la dejo, yo lo dejo y sigo con mi familia. Son puras mentiras y puras maneras de sabotearnos a nosotros mismos, pensando que yo estoy redefiniendo lo que es bueno por mis criterios. Y lo que supuestamente es malo, o no debido, o no correcto, no es como la gente lo decía, porque me están privando de disfrutar de. Nadie que quiera realmente disfrutar la vida vive toda su vida en rebeldía con todo. Y hay gente que tiene esto, y yo principalmente, yo puedo identificarme en momentos de mi vida en las que he sido sumamente rebelde. Con mi familia, ahí está mi mamá, oren por ella. Años de rebeldía practicado con ella. Me voy, vengo mañana. Y uno llevaba el jugo de naranja y el pan. Esto va a ser que hable menos. Entonces, esto es parte de eso, y el otro sentido que quiero, el otro concepto que quiero explorar aquí es el tema de ser eternos. ¿Usted diría que el ser humano es eterno? Levante la mano, ¿quién dice el ser humano es eterno? Bueno, el ser humano. Nadie. Veo 2 manos. ¿Ven dónde está? Ven el issue. No hay problema. Les tengo, no sé si es buena o mala la noticia, pero sí somos eternos. Pero, hay varios pero, ¿verdad? Sí somos eternos. Pero no es una eternidad manifiesta en esta constancia o en este contexto en el que vivimos material y natural. Dice la Biblia que Dios puso eternidad
en la creación, en el hombre. De hecho, nunca fue el plan de Dios que el hombre pereciera. ¿Por qué es que muere el hombre y la mujer? O sea, ¿por qué morimos? Por el pecado, por la manera en que esa rebeldía y ese sentido de orfandad, de desconectarnos con el Padre, surgió. Y con esa idea vino la idea de ¿qué importa el futuro? Vivamos hoy, comamos hoy, hagamos todo lo que queramos hoy, mañana ¿qué importa? ¿Qué valor tiene? Además, ¿cuál futuro? Entonces, cuando obviamos en la idea de que somos eternos, me da lo mismo si hago las cosas bien, si hago las cosas mal. No tengo expectativas, no trasciendo, y aquí quiero hablar de trascender, no como que trasciendas como la gran cosa, pero no afectaste la vida de otras personas, es no trascender. No haber aprovechado tu tiempo, tus habilidades, tus dones, tus carismas contigo mismo, con tu familia, con nosotros, es no trascender. No haber aprovechado los recursos que tienes en la mano es no trascender. Que la gente tenga un recuerdo tuyo como, uff, sí, yo me acuerdo de Diego. Insoportable. Eso más o menos no trascender, ¿verdad? Y, muy importante, sin esperanza. Otra vez, sin forzar nada de estas cosas. Vemos un sentido de desesperanza en la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia en Costa Rica? Desesperanza, nada. ¿Qué vamos a hacer con los hombres, con las mujeres que se pierden? Que ha sido curioso porque este año han habido un montón de estos casos de muchachas jóvenes, bueno, y muchachos adultos también, y de muchachos o señores que manejan en esto de las plataformas de Uber y el otro, que se pierden, que se desaparecen. Y los asaltaron, les quitaron el carro, y algunos sí aparecieron y otros no. ¿Qué vamos a hacer con eso? Desesperanza. Hay quien podría decir, bueno, por eso entonces hay que votar por ahí. La política puede ayudar, pero los problemas en la sociedad y las cosas propias de quienes somos como seres humanos, no hay político de una orientación o de otra que las vaya a erradicar. Entonces, quiero poner eso ahí para ver si todos más o menos estamos de acuerdo que eso define un poco nuestra sociedad. Tanto así que me define a mí en otros momentos de mi vida. Yo he vivido sin esperanza. Por alguna razón, creo que mi adolescencia y mi juventud fue donde todo me valió. Cualquier cosa, no me importa nada. No tenía idea de qué quería hacer con mi futuro. No tenía ningún valor. Tenía un montón de asuntos no resueltos con mi papá. Lo odiaba prácticamente. Le echaba la culpa a él de todo lo que me pasaba, lo que pasaba en mi familia. Tenía conductas erráticas, autodestructivas, luchaba por el valor con tal de encajar con tal grupo, con tal de que me dieran pelota, con tal de... Ese era yo. O sea, esta realidad no era ajena a mí. Y no sé si esta realidad es ajena a usted o en algún momento fue ajena a usted. Ahora, ve qué interesante, inmediatamente cuando yo pinto esta circunstancia de vida, una buena noticia y el Evangelio, no solo porque tiene su valor propio, sino que ahora tiene aún más sentido. Porque mi argumentación aquí sería que por eso es que Cristo, su mensaje, su muerte, su resurrección, es esa buena noticia. Entonces, ahora quiero compartir, bueno, voy a compartir bien rápido un par de versículos solo como para sentar esto sobre algunos ejemplos. Y esto si quieren cópielos porque no los voy a leer, pero los voy a citar muy rápido. El primero son 3 parábolas, son las enseñanzas más sencillas de Jesús que él comparte con sus discípulos. La primera es, ¿alguien la reconoce? La cita. La primera es el hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Un chaval que tiene comida, tiene casa, tiene todo, tiene su papá, pero el chaval, hay 2 hijos, uno menor, le dice, papi, la verdad es que no puedo esperarme que usted se muera. Entonces mejor herédeme ya y me desaparezco. Y el hijo pródigo, de verdad, el papá le da la herencia, el hijo pródigo se va y ¿qué hace? Conductas autodestructivas, sin ley, conductas adictivas, conductas primitivas, buscando identidad, propósito, valor en otro lado, sin esperanzas y trascendencia. Dice que ese hijo pródigo se va del país a un país lejano. Y habla de un sentido de identidad. Se desvinculó de su padre, de su familia. Pero una vez que pierde la fortuna, ¿qué pasa con el hijo pródigo? Comienza a ser el siervo de otro montón de personas hasta que llega un punto que él desearía comer el alimento que le dan a los cerdos. Y él dice, si yo estuviera en la casa de mi padre, pero ve dónde estoy. Pero él se desvinculó y estaba viviendo como un huérfano. Pero es interesante, como un huérfano teniendo
padre. Ve qué interesante cómo la identidad del hijo pródigo es afectada, porque él dice, voy a ir de mi padre, pero él no va, escuche esto, para que lo acepten como hijo. Dice, voy para que mi padre me acepte aunque sea como su esclavo. Quiere decir que él tenía una autopercepción de quién es él tan degradada que ya no iba por su lugar, sino que iba por cualquiera que le den. A mí me duele porque hay momentos de mi vida donde yo he perdido el valor de quién soy y cualquier lugar que me dé cualquier persona estoy bien. Cualquier aprecio que me den está bien. Mucho de eso está en esta historia, ¿no? Ok, la rebeldía, en Mateo 21, 33, 44, hay un pasaje donde dice, Jesús cuenta esta parábola y dice que hay un dueño de un terreno y que este dueño dice, voy a plantar aquí y voy a traer a unos labradores para que trabajen para mí y les voy a dar a cultivar la tierra y a sembrar. Y de verdad traen los labradores, esos labradores comienzan y una vez que se da la cosecha, entonces el dueño manda unos siervos de él para que le den la parte que le corresponde, para que los labradores tengan su parte y el dueño del terreno tenga su parte. ¿Saben qué pasa? Los labradores dicen, venga, vienen a quitarnos las cosas. Y matan a los siervos que envió el dueño de la cosecha, el dueño de la cosecha y el dueño de la propiedad. Entonces dice que los golpean, a unos los matan, a unos los rechazan y se devuelven. Y el dueño dice, pero qué raro, porque esta gente, estos labradores así tan bélicos, ¿verdad? ¿Por qué tan sádicos? Y envía a otros siervos. Y pasa lo mismo, cuando llegan los labradores los matan y le quitan las cosas y está totalmente en rebeldía. No hay límites, conductas destructivas y autodestructivas. Al final de la historia, el dueño de la propiedad manda a su hijo. Y los labradores no solo siguen con la misma actitud, sino que ahora van más allá y dicen, matémoslo, porque ese es el hijo. Matémoslo para que nosotros nos quedemos también con la herencia. ¿Describe ese pasaje nuestra actitud en muchos momentos de nuestra vida? Sí. Y el de Mateo 25, 31, 46 es uno muy interesante. Hay 2 o 3 parábolas que dan este sentido, pero es una parábola en la que Jesús cuenta que cuando el rey venga en su retorno, en su regreso, va a discernir y va a diferenciar y va a poner como los pastores las ovejas a un lado y los cabros al otro. Y está hablando, esta palabra tiene un sentido como de, bueno, tiene un sentido no, tiene que ver con la idea del juicio, con la idea de que Dios, que es omnipotente y que es justo, va a llegar un momento, va a decir, ustedes vienen para acá por la eternidad y ustedes vienen para acá por la eternidad. Y ese sentido de eternidad es importante que lo retomemos, porque nuestra vida no solo tiene esta experiencia física que disfrutamos, sino que también trasciende a lo eterno. Ahora, no voy a entrar en detalles con lo eterno, pero una manera de verlo muy fácil, muy sencilla es eternidad con el Padre que me ama, que tiene un lugar, que cuida de mí, o eternidad apartado del Padre que me ama. ¿Dónde quieres estar? Entonces, en ese contexto, voy a leer Romanos para ustedes. Romanos es un super texto para hablar de estas cosas. De hecho, Romanos menciona múltiples veces la idea del concepto del evangelio. Pero para hablar un poquito del contexto de Romanos, Pablo escribe a los romanos, pero recuerden que Pablo es judío, Jesús es judío, su historia se da en un contexto donde está la ley, están los mandamientos, están los profetas. Pablo lo entiende, de hecho Pablo llegó a enseñarlo de una manera hasta que Cristo viene a su vida y lo transforma y tiene otra visión. Pero Pablo aquí le está hablando a no judíos, le está hablando a griegos y a romanos. Entonces Romanos es un libro muy interesante, de hecho le llaman la obra maestra del Nuevo Testamento. No solo por el contenido que tiene, sino por la manera en que Pablo lo está escribiendo. Porque Pablo literalmente en Romanos lo que está haciendo es contando la historia de Jesús y la obra de Jesús para gente que del contexto judío no entiende nada. Los sacrificios, el holocausto, el templo, ¿qué es eso? ¿Qué sentido tiene? La ley, ¿qué es eso? ¿Qué sentido tiene? Entonces Pablo hace un ejercicio en el que dice, indistintamente que usted sea judío o griego o romano y gentil, que es la otra palabra que se usa para los no judíos, Pablo hace una argumentación
de la condición del hombre, de las características de Dios, inclusive de por qué Dios hizo las cosas como las hizo y cómo se reveló. Pero finalmente Pablo habla del valor del sacrificio de Cristo y las implicaciones y el efecto que tiene para nosotros. Entonces, en Romanos 3, quiero leer para ustedes el 9, que está en pantalla también. Dice así: ¿a qué conclusión llegamos? Esa es la pregunta hoy para mí, después de explorar un poco de eso. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? No, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua prefieren los engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Con lo que yo acabo de explicar un poquito, con lo que acabamos de leer de cómo Pablo argumenta la conducta del hombre, podríamos decir que eso describe la realidad de nuestra dinámica social. ¿Sí? Sí la describe. Ahora, algo interesante que agrega Pablo aquí, o que enfatiza mucho, es: Pablo no lo está diciendo desde una posición de yo soy bueno y ustedes no. Lo está diciendo desde la posición es: yo también tengo ese pecado y esa naturaleza. Y esta parte es importantísima de entender el Evangelio. El Evangelio a todos nos trata por igual y nos afecta por igual. Hay una tendencia natural a que la gente quiera hacer comparación de quién es más bueno y menos bueno, y más o menos malo y muy malo, y casi siempre usted y yo nos vamos a comparar con quién. Pues más malo. Yo siempre me he comparado con Hitler. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Ah, buenísimo, ¿no? Yo soy una cosa impresionante. Pero algo que es una característica de Dios es su justicia. Y cuando Dios nos ve a todos por igual y nos ve en la condición que nos caracteriza a todos. Y por eso la gente dice: pero ¿cómo es que Jesús va a ser una buena noticia? ¿Cómo que este es el Evangelio? ¿Cómo es que su mensaje es distinto? Porque nuestra condición es mala, es triste, es deplorable. Habla de orfandad, de rebeldía, y habla de un destino eterno fatal. Entonces, este contexto que estoy queriendo explicar no solo debería traer dos sensaciones para nosotros: es yo quiero entender y vivir esa buena noticia para mí, número uno. Pero número dos también es: yo quiero compartir esta buena noticia con todos los que yo pueda, porque lo necesitamos. A veces fuera del contexto de la iglesia y de la comunidad de fe, y con buena razón lo ha resistido la gente, porque a veces con el Evangelio decimos: yo ahora yo sí soy bueno, véanme cómo camino, talón, talón. O vea a mi familia y vea a mis hijos. Y todo eso, Pablo, es curioso porque Pablo argumenta, dice: no hay jactancia, porque no se trata de que haya sido bueno o merecedor. Se trata de la gracia de Dios al regalarnos a su Hijo. Ese es el Evangelio. El Evangelio a todos nos pone contra la pared y dice: tu actitud, tus pensamientos, tus emociones no clasifican para nada, ni para una mejenga de barro. Y es duro reconocerlo, pero lo más pronto que lo reconocemos, lo mejor que va a ser para nosotros. Si usted viera los pensamientos que yo he tenido y las actitudes que yo he tenido. ¿Alguien tiene cosas en su vida de las que dice: uy, sí, yo soy un bichillo, una bichilla? Yo he dicho otras veces. Pablo, interesantemente, también se refiere a él como el peor de todos, el más indigno. Y el ejercicio está hecho con la idea de que nosotros no nos vayamos del Evangelio para pisotear y señalar a las personas. No, el Evangelio no te hace juez sobre las circunstancias de las personas, te hace nada más un mensajero.
¿Estamos bien ahí? Ahora aquí estamos todos tristes. O sea, con eso estamos todos tristes. Pero es una realidad. Nunca olvides quién eres y tu capacidad de meter las patas. Porque entre más hay una conciencia de pecado de la que José Pablo nos hablaba hace como un mes, entre más hay esa conciencia, más capaz soy de aceptar el Evangelio con claridad. El día que usted piense que usted es muy vivazo, muy vivaza y muy bueno, yo me las sé todas, ese mismo día las cosas pueden cambiar. No es la actitud con la que vemos el Evangelio. Entonces, ante esta realidad, vamos a seguir en Romanos, pero vamos a avanzar al versículo 21. Ajá, voy a poner en pantalla. Pues hacia esa realidad hay un mensaje del Evangelio. Y quiero que lo veamos aquí para entenderlo en cómo Pablo lo argumenta un poquito. Romanos 21 dice, pero ahora, vea cómo él lo dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ¿por qué es? Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención. Vean las palabras raras que les mencioné al inicio, ¿verdad? Cáptenlas ahí porque vamos a ir a esa. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, hay algo que Jesús hizo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de este modo Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Está compartiendo, está articulando, está argumentando el Evangelio. Pero está haciendo una mezcla de dos cosas que yo presenté. Está hablando de la vida, del mensaje, del modelo, de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero además está articulando con las implicaciones, que fueron las palabras que yo las puse. Que ahorita las voy a poner ahí. Bueno, voy a poner de nuevo, así se ve bien, así se ve bien. Con las palabras que yo puse al inicio, que son estas que están aquí. Y aquí entonces tiene mayor sentido el hecho de que el Evangelio no solo es la persona de Jesús en su sacrificio y su obra, sino las implicaciones que tiene en nuestra vida para superar esta condición y superar esta condición. ¿Por qué? Vamos a irlo viendo un poquito. Dice que ahora la mediación de la ley, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, Romanos 1, desde el puro inicio, dice que Dios desde la creación se ha revelado. No hay excusa para el hombre y la mujer que piense una cosa o piense la otra o que rechace a Dios. Si en la creación Él mismo se ha manifestado, se ha revelado como un creador. Ahí Él está. Y aquí lo que está haciendo la argumentación es que, sea que conozcas o no la ley de los judíos, que revelaba el pecado, la incapacidad del hombre, eso está ahí en tu vida. Nosotros podemos reconocerlo. Ninguno de nosotros estudió el Torah por 8 o 10 años de su vida, ni sabe cuántas leyes hay para los judíos, ¿verdad? Y les voy a decir, no es necesario. Todos aquí podemos decir, yo soy un patas vueltas, rajado. Yo puedo hacer cualquier animal así en segundos. No solo para mí, escucha esto. En segundos yo puedo destruir mi vida, destruir la vida de mi esposa, la vida de mis 3 hijos, de mi familia. Así, hoy, domingo, hoy se acaba todo, me volví loco. Así, es lo delicado de la existencia. Pero esa noción de maldad para mí es clara. ¿No es claro para usted? Está ahí. Entonces dice el texto que se ha manifestado la justicia de Dios, que dice que la dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo. Entonces lo que está diciendo es que la justicia, el estándar más alto que determina lo bueno de lo malo, está manifiesto en Jesús.
con lo que estábamos viendo antes, alguien podría decir que la vida es justa. No, ¿verdad? ¿Tu experiencia de vida es justa? No. Bueno, la de nadie. Oye, y eso que nosotros nacimos en Costa Rica, o sea, que no fue, pero bien. Pero la vida no es justa ni para usted, ni para mí, ni para nadie. Pero vea qué curioso, la vida no es justa, pero todos clamamos por justicia, ¿verdad? Pero para que la justicia esté establecida, tiene que haber claridad de lo bueno y de lo malo. ¿Tiene claridad nuestra sociedad de lo bueno y lo malo? ¿Lo tiene, sí o no? No, no lo tiene. Entonces, si no sabes discernir entre esto y esto, ¿cuál es justicia? Porque de repente tu justicia es una y tu justicia es otra. Y yo quiero que me hagan justicia lo mío, yo quiero que le hagan justicia a lo otro. Entonces, en esta sociedad, ¿quién tiene la capacidad de decir esto es lo que es justo? ¿Quién? ¿Quién? Ahora, nosotros tenemos términos populachos que dejan de entrever un deseo, pero no dejan de ser expresiones un poco vacías. Justicia social. ¿Tiene sentido? Sí, claro. ¿Pero qué significa? ¿Quién la establece? Un gobierno. ¿De verdad? Y aquí no estoy refiriéndome a ninguno, es que ninguno tiene chance de establecer algo como esto. Podemos mejorar. Justicia racial, ¿verdad? Justicia de género. Justicia de eso. Entonces, reclamamos y el hombre y la mujer quieren justicia, pero ¿a partir de qué? ¿Quién establece eso? Si nosotros mismos rechazamos lo bueno de lo que es malo, ¿verdad? Entonces una vez discutía con un amigo y decía, todo el mundo debería hacer lo que quiere, como un pensamiento muy anarquista, como una libertad purista en el sentido de que lo que te trae placer, lo que es conveniente para vos, hacelo. Entonces él lo llevaba al extremo, en un sentido de anarquía de no ocupamos policías, que cada quien, ¿verdad? Como que cuide de lo suyo y tenga libertad, que haga cualquier cosa. Yo decía, ¿qué lo que era de idea? Uno podría decir, bueno, suena interesante, pero la pregunta es, el día que algo pase con tu esposa y con tu hijo y una injusticia suceda, ese mismo día se te acaba esa idea. Porque entonces, ante la necesidad de la justicia, dice, hágale justicia a mi hijo. Y este va a decir, pero ni usted sabe determinar qué es bueno ni qué es malo. ¿Cómo podrías pedir justicia? El Evangelio establece que lo justo y lo correcto es lo enseñado y modelado por Jesús. Por eso dice que se ha manifestado la justicia de Dios en Jesús. Dice, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado. Lo que está haciendo aquí no era para judíos nada más. No era para ticos o nicaragüenses o hondureños, sino que es para todos. El mensaje del Evangelio es para todos. Dice, porque todos estaban privados de la gloria de Dios, todos están igual de condición. Pero por su gracia son justificados. Eso lo que dice es que como un regalo de Dios, Él justifica tu error. Justificar yo siempre lo explico como esto. ¿Se recuerdan cuando uno faltaba a la escuela o al colegio? Que habían ausencias justificadas y ausencias injustificadas. En los dos casos usted no fue. Pero ¿cuál es la diferencia de uno del otro? Que uno, mamá o papá, decía, firma de que ese día mi hijo se enfermó. Nosotros también falsificábamos las firmas en el colegio. Pero eso es otra historia. Yo nunca tuve ausencias injustificadas porque tenía buenos amigos. Mentira. Entonces, pero es la misma idea. Todos faltamos al estándar de Dios. Solo que los que creen tienen un Dios que les justifica de su acción. Todos quieren ser justificados, ¿verdad? En Cristo podemos ser justificados. Así que es su gracia para ser justificados gratuitamente. No está relacionado ni con su ofrenda. Eso es una ridiculez que la gente ahora estableció para manipular a las personas. Pero dice que entonces, mediante la redención de Cristo, a la palabrilla, les decía, aquí, la redención de Cristo, que Él efectuó en la cruz, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. ¿Qué es eso? Voy a explicarlo bien rápido. La redención tiene que ver con estar libre. Si alguien está en la cárcel, la manera de la redención para esa persona sería sacarlo de la cárcel. Si alguien tiene una deuda, la redención de la deuda sería pagar esa deuda y liberarse. La redención es lo que el pueblo de Israel experimentó escapando, ¿recuerdan? De Egipto.
¿Cómo se da la redención de Israel escapando de Egipto? Bueno, había un sacrificio, ¿se recuerdan? De un cordero. Ese cordero sustituyó, que aquí en el caso de lo que estamos viendo de Jesús, Jesús es usado como un sacrificio, o Él se entrega como un sacrificio expiatorio. Significa que Él toma el lugar que usted y yo debimos haber ocupado, de castigo. Él toma mi lugar, y entonces en lugar de castigar por lo que merezco, Él me redime. Hay redención en el Evangelio de Cristo. Dice que esto se recibe por la fe en la sangre, y cuando el texto dice ahí fe en la sangre, no es que usted crea en la sangre de Jesús, sino que es una metáfora de por la fe en el sacrificio de Jesús. Si usted cree en ese sacrificio, entonces dice para así demostrar justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado en alto los pecados, pero en este tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar otra vez su justicia y al haber justificado a los que tienen fe. Más adelante quiero leerles un pasaje más. En el Romanos, más adelante, el 5:18 dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación de todos, refiriéndose a la caída del hombre en Adán y Eva, y ahora a ser justificados en la persona de Jesús. Además dice también el 5:11 que me encanta, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos sido reconciliados. Y esa palabra reconciliación la vemos en otros textos como el de 2 Corintios 5, donde habla de que se nos ha sido reconciliados, pero también para darnos la oportunidad de anunciar esta reconciliación a otros. Y ese texto está en 2 Corintios 5, que quiero leerlo para ustedes aquí bien rápido. Voy a buscarlo en el 5:18. Dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ahí está el encargarnos la misión, y la misión tiene que ver con el Evangelio. Entonces, para ir aterrizando un poquito, cuando entendemos el mensaje del Evangelio y las implicaciones del mensaje del Evangelio, esta condición deja de ser: ya no estoy perdido, ya no estoy buscando algo, sino que estoy redimido, estoy libre. Dice que hemos sido adoptados. Quiere decir que tengo un punto de partida, he sido creado, soy hijo de Dios, y que esta rebeldía y este pecado han sido justificados, y que en torno a la eternidad ahora sí tengo una esperanza futura. ¿Sabe qué hace la gente que tiene esperanza? Hace planes. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Porque tengo esperanza. Si yo no tuviera esperanza, yo digo, bueno, póngalos a ver tele y mañana vemos qué hacemos y con qué vamos a pagar la escuela, no importa qué tiene, que sea. Que es la manera en desesperanza en que muchas veces se están criando las familias. Y ni siquiera es porque el propio lo hagan, es porque no entienden la posibilidad que tienen. Y una persona con esperanza saca el máximo provecho de quién soy yo ahora, quién quiero ser mañana y cómo mi vida trasciende para el beneficio de los míos y de mi comunidad, y de mi familia, mis hijos, mi esposa, mis amigos, mis allegados. Es el sentido misión. Esta condición cambia cuando entendemos el Evangelio. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿No hice mucho enredo? Ok. Entonces, algo importante que a veces yo lo escuchaba es que Jesús quiere salvarte. ¿Verdad? Y hablamos del tema de salvación. Y sí, claro, Él quiere salvarte, pero la pregunta que la gente hace es: ¿salvarme de qué? Y es una buena pregunta, de hecho. Cuando uno ve el contexto que estábamos viendo ahora, ve el valor del mensaje en sí mismo, pero ve el valor de las buenas noticias en el contexto, uno entiende un poquillo salvarse de qué. Pero con esa explicación también puedo compartir estas dos ideas. El Evangelio trae salvación, número uno, de ti mismo. Muchas veces yo pienso que yo soy lo peor que me pasó a mí mismo.
pero al mismo tiempo quiere salvarte del juicio, del castigo que existe por errar. Entonces es una y es la otra. El Evangelio te trae una conciencia que te libera de tu culpa. ¿Alguien ha vivido con la culpa de meter las patas? No vive con esa culpa. Ya pasó. Los papás cargamos culpas equivocándonos con nuestros hijos. Por lo menos es como la sensación que yo tengo. Otra vez me dice, "No". El Evangelio nos permite vivir libres, sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de vergüenza, sin sentimiento de miedo. Esta experiencia de vida está creyendo en Cristo, que es el corazón del Evangelio. Recuerden 5 cosas: su vida, su mensaje, su modelo, su muerte y su resurrección. Y entendiendo las implicaciones de ese Evangelio cuando yo lo creo. Es un reto, 2 cosas, y por eso quiero ponerlo aquí. Entender y vivir el Evangelio es nuestro reto número 1. La gente a veces no responde al mensaje del Evangelio porque lo que nosotros estamos contando está mal. Y estamos diciendo a la gente, uy, vieras qué linda la iglesia en la que yo voy. ¿Qué le importa eso? Y dan comida, y mira la música, y las luces, y el humo, y hay un montón de cosas demasiado chivas. Vayan, vamos. ¿Qué hace Rebeca con esa información? Ni nada. Mejor le digo, no, me pides el restaurante que hay allá. Me explico, eso es la misma cosa. Que la gente diga, es que vienes el pastor que carga. Y todo, y jale para que conozca al pastor. Conocer al pastor usted no le va a retornar nada. En especial si se trata de este pastor, ¿verdad? Es cuando articulamos el mensaje que señala a Jesús. El ofrecimiento, y no lo traje, lo iba a hacer, pero el ofrecimiento del Evangelio es tan sencillo como que tú tienes la experiencia de compartir unos chips. Entonces el chips es lo más tentador para todos. Pero usted ofrece y dice, ¿quieres? ¿Qué es eso? Ah, son unos chips, y la gente va a decir, sí quiero, y va a probar. Y va a querer saber más. ¡Qué ricos! ¿Y quiénes son? ¿Y qué marcas son? ¿Y dónde los compraste? Entonces la gente tiene que sentirse invitada a descubrir el Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Pero tenemos que articularlo bien. Hay gente que en nombre de Jesús, en nombre de una misión, le ha hecho publicidad a su iglesia o a su organización o a su comunidad o a tal persona, y eso no es de Dios. Ninguno de nosotros tiene la misión de ir a decir, Nexo es la gran cosa. Prohibido, jamás. Su obligación y su misión no es hablar de esto, es hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? La gente que no sabe quién es Jesús tiene muy poco que decir de él. Y por eso surgieron los otros evangelios. ¿Saben cuáles son? La prosperidad y el declarar. La única cosa que usted debería estar declarando y decretando es el evangelio. La vida, el ministerio, el mensaje de Cristo. Entonces vean todos los riesgos que están cuando no entiendo el valor del evangelio. Yo no lo estoy comprendiendo y no lo estoy viviendo, que ya es en definitiva me hace un farsante. Si usted va a compartir el evangelio y usted mismo no lo vive y no lo está experimentando en su vida, es como un huérfano decirle, vea, él te quiere adoptar, usted sigue siendo huérfano. Es como, tiene sentido. Y eso también ha traído como la resistencia de las personas, porque la gente, estamos ofreciendo algo que no es vívido en nuestra vida. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Hay un factor de integridad. Entonces, 3 preguntas para terminar y no demorar más. ¿Entiendes y vives el evangelio? Piénselo, si quiero escribirlo, piensa esta semana, entiendo. Y si no entiendo, ¿qué no entiendo? ¿Y quién podría orientarme? Nosotros tenemos ahorita 11 grupos de estudio y lo que vemos es la vida de Jesús, o sea, la esencia del evangelio. ¿Quieres conocer a Jesús? Pasa tiempo con alguien, pregúntale a alguien. ¿Cuáles preguntas tienes? Conversemos, sobre todo sentémonos a hablar y a comer. Pasemos tiempo juntos y te cuento más del evangelio, porque no es que yo lo sé todo, yo estoy descubriendo también. Estoy descubriendo la intención del Padre a través del Hijo. Número 2, ¿cuál es tu campo de misión? Cuando digo tu campo de misión, me estoy refiriendo a quiénes son las personas que están ahí inmediatas, que el Padre te está diciendo, comparte. Además que ni que tienes que decir nada, que la gente ve cómo vives y cómo hablas y cómo piensas y cómo haces las cosas. ¿Cuál es tu campo de misión? Y aquí hay una respuesta definitiva y un montón más amplias, pero definitiva tu familia. Definitiva tus vecinos, tus amigos, tus allegados. Ese es tu campo de misión. Y yo sé que algunos están diciendo, Diego, pero yo no soy misionero.
¿Cómo no? Si usted es creyente, usted es hijo de Dios, usted es misionero. Tal vez está diciendo, no, pero es que yo solo quiero venir y escuchar un rato y todo. No, usted no está haciendo la diferencia entre uno y otro. Todos hijos de Dios que creímos el Evangelio son automáticamente evangelios, portadores de un mensaje. Por eso dice que hemos sido reconciliados con el Padre para el mensaje de la reconciliación. No sé cuántas veces cuando atiendo a personas y comparto con personas, el tema que surge es la necesidad de la reconciliación. ¿Alguien ha experimentado la reconciliación? Usted va a hablar a un hermano, o a su mamá, o a su papá, o a un vecino, porque escuchaba Bad Bunny, ¿verdad? Yo tengo que reconciliarme con el frente, porque pone karaoke. Pero voy a hacerlo. Pero ¿qué sensación más chiva? Reconciliarse. Todo el peso, todo el temor, toda la ira, todo el enojo se va cuando usted expresa, cuando usted manifiesta esa reconciliación. Imagínese reconciliarse con Dios y reconciliarse con los demás. ¿Cuál es tu campo de misión? Y 3, ¿estás dispuesto a vivir en misión? En Nexo queremos ser una comunidad de fe con misión. Nos reunimos aquí para conocer al Padre, entender el Evangelio y darlo a conocer. Nuestros esfuerzos, nuestros tiempos, nuestros talentos, todo debe estar abocado a que la gente conozca de Jesús. El éxito del evangelismo, del evangelio, del mensaje, no está en que la gente se convierta. Y escucha esto porque la gente dice, ¿cómo? Jamás. El éxito para usted y para mí es hacerlo. Que la persona lo crea o lo acepta es una determinación de la persona, que hasta Dios mismo respeta. Entonces no te sientas mal cuando te rechazan. Jesús dijo, te van a rechazar como me rechazaron a mí, ¿verdad? Sé fiel, o seamos fiel en compartir el mensaje. Compártelo con amor, con delicadeza, con sencillez, con gracia, con ilustraciones, con sabiduría, ¿me explico? Hay gente que comparte el Evangelio en un entierro. Tengo una historia de eso impresionante, pero no me da tiempo. ¿Te la cuento? Voy a contarla, ok. La cosa es que llego a visitar a mi abuelita. Y mi abuelita y nosotros y mi familia es de la León 13. Revisen sus billeteras. Sí, ¿para qué? Okay. Y yo no me recuerdo qué pasé a hacer, pero pasé a visitar a mi abuelita. Y como unas cuantas casas para arriba, había un velorio. Estaba velando una persona ahí. No sé qué. Y entonces llego a la casa de mi abuelita. Entonces mi abuelita está muy afligida, está llorando y no sé qué. Y resulta que, para hacer esto más sencillo, había un vínculo ahí entre el muchacho que murió y una persona que mi abuelita apreciaba mucho. Y yo, abuelita, pero está bien, tranquila, no, acompáñeme, vamos. Y yo, ay, ¿cómo vamos? Entonces yo partí ahí, y aquella hora, entonces era un velorio en una casa, en la León 13. Entonces me dice Diego, las abuelitas sí que hacen esas cosas, ¿verdad? Me dice Diego, papito, porque toda la manipulación, papito, usted que es tan lindo. Y yo, va mal, esto va mal. ¿Por qué usted no comparte unas palabras? Y yo, ¿cómo compartir unas palabras? ¿De qué? Vaya. Y todo. Entonces hay un vínculo ahí, digamos, extrafamiliar. Y yo no podía creer que estaba delante de una persona que realmente no conocí. De vista quizás, un par de veces. Aquello así. Porque estaban todos los conocidos y todo el barrio que ocupa ver qué fue, chata, qué pasó y no sé qué fue, que no quieren, si nos buscaron también, no sé qué. Dios mío, bueno, entonces le dicen a la señora, creo que a la mamá del muchacho, un muchacho joven, que habían matado. Porque, yo no sé por qué, pero hay algunas conspiraciones ahí. Entonces yo paso ahí y yo digo, ¿qué digo? Bueno, con gracia y amor, consuelas y hablas de que hay un Dios de toda consolación, que hay un valor en la vida y que hay un valor de esto y que hay un valor del otro. Entonces al final yo me inspiré, compartí como 15 minutos o 20 con ellos y hice una oración.
No tenía que ponerme ahí como, y ya saben para dónde va, y qué hizo, y qué no hizo, y cuántos más aquí van a arrepentirse. No, sería la persona más insensata en hacer eso. Pero yo también he visto personas que en un lugar de estos, en un entierro, aprovechan y dicen, y arrepiéntanse en todos, porque ahí van en fila. Ahora, qué interesante, puede ser cierto, que quizás lo sea, ¿no? Lo es. Pero Jesús dice que debemos vivir con amor, con gracia y verdad. No tanta verdad o solo verdad que todas tus interacciones con las personas son incómodas y de juicio, y tampoco tanta gracia que se ausente la verdad, pero con verdad y con gracia. Estamos dispuestos a vivir en esa misión. Amén. Ok, si quieren ponerse de pie, los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Y yo por algunos años, por 16 años, me he dedicado tiempo completo a compartir con personas el Evangelio. Y como saben, yo trabajo y sirvo con una organización de corte misionero. Entonces he estado vinculado con las misiones y qué se hace en un país y qué se hace en otro país. Y he tenido la oportunidad de enseñar, de entrenar, de crear materiales de entrenamiento, y he podido estar en diferentes países. He estado en más de 25 países, todos haciendo algo relacionado con enseñar o formar o capacitar, o en algún momento que estuve como cuidando y pastoreando parte del equipo que trabaja en diferentes países. He tenido chance de enseñar en lugares increíbles. Una vez pude enseñar en el Monte de los Olivos y en el Monte de las Bienaventuranzas y en un bote en el lago de Galilea. Chivo, ¿verdad? Hace poco tuve la oportunidad de ir a Turquía y enseñar en algún par de lugares y compartir. El sentido de misión en mi vida a mí me ha cambiado y me ha transformado mucho. Pero el momento de mi vida más trascendente de compartir el Evangelio y la misión más significativa para mí fue cuando tenía como 19 años, 18, 19 años, buscar a mi papá y compartir el Evangelio con él. Todas las otras cosas que han pasado, entre lo bueno y lo malo, lo increíble y todo, no es tan significativo como la oportunidad de pasar tiempo con mi papá, invitarlo a comer una y otra vez hasta que llegue, porque no llegó las primeras veces. Yo estaba solo ahí en el Parque Central, con mucha cólera además, porque me estaba costando a mí todo llegar ahí, porque habían cosas que tenía que pasar en mí para poder ser capaz de articular con él. Pero un día le comenté, bueno, de muchas formas le comenté, y en una de esas reuniones que tuvimos, él aceptó. Además que él conocía mucho, no era como que tenía que enseñarle demasiado, pero él aceptó y él dijo: yo necesito eso, yo sé que es la verdad. Yo le hablé del amor del Padre, le dije cuánto yo le amaba y yo le perdonaba, y que lo hacía porque fue lo que el Padre hizo conmigo: amarme y perdonarme. Por 3 años nos reunimos. Cuando yo iba para la universidad, lo invitaba a comer, lo invitaba a cenar. Su vida fue cambiada en un proceso. Los vínculos con mi familia, con mi mamá y con mis hermanos y todos fueron diferentes. Y después de esos 3 años le dio un paro y murió. Fulminante. Les podría decir que esos 3 años fueron así, y en el mejor de los momentos de mi relación con mi papá, él murió. Y me dio una sensación como de, ya, y sí, todo estaba también, pero Dios me recordó que cuando uno vive en misión, entendiendo la realidad de vida, tenemos un mensaje que la gente, aunque no sabe que necesita desesperadamente. Y nosotros como iglesia no podemos nada más venir aquí a reunirnos y cantar y vernos las caras y compartir nosotros las cosas si la gente necesita el mensaje de Cristo. Cierre sus ojos y ore en sus propias palabras y dígale: Dios, ayúdame a entender mejor el Evangelio. Dios, ayúdame a que en mi propia vida el Evangelio sea una realidad
sea algo que estoy pensando, que estoy sintiendo, que estoy viviendo, hasta que ese mismo evangelio me mueva y me lleve para con fidelidad, con amor, con sensatez, con delicadeza, compartirlo con la gente que está a mi alrededor. Papi, gracias por regalarnos a Jesús sin merecerlo, por entregarnos su vida, sus palabras, su modelo, su mensaje. Y yo quiero abrir mi boca en tiempo y fuera de tiempo y compartir tu vida que es transformadora, tu mensaje, y de que tú en tu justicia nos has dispuesto algo para ser justificados. La vida, la muerte y la resurrección de tu Hijo, en la que creemos fielmente, que nos sostiene, nos pone en una relación, una reconciliación contigo y nos da una esperanza futura de disfrutarlo, no solo en este tiempo, pero en el futuro y por la eternidad, papi. Te doy gracias por mis amigos, por sus familias, por sus hijos, por sus trabajos, y te pido que el Evangelio sea algo que estamos viviendo y estamos compartiendo en comunidad Nexo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.